Capítulo 21. La calma antes de la tormenta. Renuncia de derecho. Los personajes que salgan aquí son de sus respectivos autores. En las profundidades del subsuelo, en las instalaciones ocultas de la GA, Cecil se encontraba en una habitación tenuemente iluminada, frente a un grupo de analistas y científicos. El ambiente estaba cargado de tensión. La reunión que estaban a punto de celebrar era una entre muchas, pero la información que se compartía era excesiva incluso para ellos. Un analista se adelantó y colocó una carpeta sobre el escritorio frente a Cecil. En el anverso había una imagen de Ultraman expulsando fuego de un edificio, y debajo, un expediente detallado. Brandon Breyer, Ultraman, edad 17, lugar de nacimiento Brickburn. Cecil echó un vistazo a la carpeta antes de mirar al grupo. Habían aprendido mucho durante el mes sobre Brandon, cómo creció, dónde vivía y a quién conocía. Era buena información, ya que creaba la imagen de un joven que trabajaba duro en la granja de su familia y vivía con humildad. Luego adquirió poderes y, en lugar de usarlos egoístamente, los dedicó a los demás. Eso tranquilizó un poco a Cecil, pero no era eso lo que quería saber. Bien, ¿qué hemos descubierto sobre él hasta ahora? Los analistas intercambiaron miradas inquietas, sin saber por dónde empezar. Finalmente, el científico jefe dio un paso al frente con un suspiro de resignación. Es algo nunca visto, señor, empezó, activando un proyector holográfico. La sala se oscureció aún más a medida que la grabación comenzaba a reproducirse. En la pantalla, Ultraman luchaba contra el Rey Serpiente. A su alrededor aparecían estadísticas que detallaban todo, desde sus niveles de energía hasta su densidad muscular y velocidad. Los datos eran asombrosos. Aquí pueden ver su rendimiento inicial, explicó el científico principal. Su gasto energético, densidad muscular y velocidad ya eran extraordinarios. El vídeo luego mostró grabaciones más recientes de Ultraman volando o luchando contra villanos. Aparecieron nuevas estadísticas que mostraban un aumento significativo en todas las métricas. La mirada de Cecil se endureció al leer los datos. Todo ha crecido al menos el doble, murmuró, más para sí mismo que para la sala. Y sigue aumentando cada día. Uno de los analistas añadió con nerviosismo. En fuerza y velocidad, ha superado al inmortal. Se acerca al nivel de Omniman, y lo hace rápido. Al principio pensamos que tardaría un mes más, pero al ritmo que va, puede que solo sea una semana. El científico jefe asintió con gravedad. Hay algo más que debemos mostrarte. Presionó un botón y el holograma mostró una imagen de Ultraman flotando justo encima de la atmósfera terrestre. Creemos que obtiene su energía del sol, explicó el científico. Es lo único que podría explicar la enorme cantidad de energía que posee. Mientras tenga acceso a la luz solar, su energía seguirá creciendo. Podríamos obtener más si tuviéramos una muestra de su ADN, pero no deja ni un pelo. Cecil contempló la imagen, con la mente acelerada. Esta era, sin duda, la información más importante hasta el momento. Mientras conocieran su fuente de poder, sabrían cómo manejarlo. Luchar contra él, de noche parecía la mejor decisión si alguna vez se revelaba. Quizás también en Ciudad Medianoche, pero eso causaría muchas bajas. Sigan vigilándolo de cerca, ordenó Cecil, con un tono inapelable. Necesitamos saberlo todo sobre él. Sus límites, sus debilidades, sus motivaciones. Si se está fortaleciendo tan rápido, no podemos permitirnos estar desprevenidos. En cuanto a su ADN, estén atentos. Es inevitable que se lastime de una forma u otra. Los analistas y científicos asintieron, comprendiendo la importancia de su tarea. Al salir de la habitación, Cecil se quedó atrás, contemplando la imagen holográfica de Ultraman. Espero de verdad que estés de nuestro lado, chico. Si lo estaba, genial, tenía otra carta en la mano para mantener el mundo a salvo. Si no, las cosas podrían complicarse. Apagó el proyector y sacó una nueva carpeta con la imagen de un joven de la edad de Ultraman. Su atuendo estaba decorado con una paleta de colores azul y amarillo brillante. Nolan, tu hijo por fin ha adquirido sus poderes, pero necesita mejorar su nombre. Es imposible que, Invincible, toque la canción Felit. De vuelta en la nave exploradora, Brandon se sentó en la silla de mando, la interfaz holográfica se iluminó mientras activaba el enlace de comunicación con Zod. ¿Has encontrado la ubicación de la base de los guardianes? Zod asintió. De hecho, desde que le pusiste el rastreador a la mujer guerrera, empecé a monitorear sus rutas de vuelo meticulosamente. La mayor parte fue inútil, ya que solo sobrevolaba la ciudad, pero noté 3 puntos de acceso que frecuenta. Zod explicó.
El primero es un edificio de apartamentos, probablemente su residencia. Un punto se iluminó en el mapa, indicando una zona residencial. El segundo lugar es Sperides Enterprises, una conocida empresa que participa en numerosas iniciativas humanitarias y es muy querida por la población. Apareció otro punto, este en el corazón de la ciudad. Brandon asintió, reconociendo el nombre. Hacía tiempo que había deducido que era la empresa para la que trabajaba. Bastaba con mirar el nombre. Gritaba griego. El tercer lugar, continuó Zod, es más intrigante. Mujer guerrera ha visitado una montaña específica 3 veces. Aunque a simple vista no parezca importante, está aislada, sin edificios ni habitantes cercanos. Así que, técnicamente, no debería tener motivos para ir aquí tan a menudo. A menos que sea su base. Brandon asintió ante la lógica de Zod y coincidió con su análisis. Ahora tiene la ubicación de la pelea y ya circulan noticias sobre un nuevo héroe que se autodenomina Invencible. Lo que significa que lo que fuera a ocurrir ocurriría hoy o en algún momento de esta semana. Bueno, da igual qué día sea. Estoy listo. Dicho esto, Brandon tocó ligeramente algo metálico oculto en su costado. Al sacarlo, reveló una daga corta que parecía tener una punta central y 2 puntas extra en la guarda. El diseño era un poco inusual, pero la había hecho inspirándose en otra daga de un juego que solía jugar. En ese juego, la daga era un arma bastante potente, diseñada para asesinar, y su daga serviría para el mismo propósito. Imagen, Lord Zod, dime. ¿De verdad usarás esa ropa ceremonial cuando comience tu batalla? Si quieres tener más posibilidades, necesitas algo con mayor protección, le aconsejó Zod. Aunque el traje rojo y azul era más resistente que la mayoría de las cosas en la Tierra, no era el material más resistente que Brandon tenía disponible. Usar obstinadamente el mismo traje para cada situación no era prudente y traería más daño que bien. Si su hijo realmente quería ser un supuesto héroe, debía adaptarse a la situación. Brandon lo pensó un momento y asintió. Aunque le gustaba usar el azul y el rojo, no significaba que fuera el único traje que usara. No cuando tenía un barco lleno de diferentes para elegir. Sin esperar respuesta, Zod hizo que 2 máquinas le trajeran un traje nuevo. Uno con el que estaba demasiado familiarizado. Era completamente negro, con protección óptima contra la mayoría de las armas, e incluso venía con una máscara que casi parecía una calavera. El traje, sin duda, no era amistoso y su propósito era claro: guerra. Pero para la situación, era justo lo que necesitaba. Imagen al levantarse de su asiento, Brandon dejó que las máquinas hicieran lo suyo mientras lo envolvían en su nueva armadura. Mientras tanto, Zod lo miraba con orgullo. Ahora empiezas a parecer un guerrero de Krypton. Con esta armadura, ya no eres un simple héroe entre las masas. No, eres más. Eres Krypton. Eres la victoria. Gritó Zod con pasión mientras los símbolos de la casa Zod brillaban tenuemente en la habitación. Capítulo 22 Traición. La mujer guerrera, en pleno patrullaje por la ciudad, miró su comunicador con el ceño fruncido. ¿Una reunión de emergencia?, murmuró, cambiando de rumbo de inmediato y dirigiéndose a su cuartel general. Red Rush, que disfrutaba de un raro momento de relax con su pareja, suspiró resignado. El deber llama, dijo con un beso rápido antes de irse a toda velocidad. Uno a uno, los guardianes convergieron en su cuartel general, una fortaleza oculta excavada en una montaña remota. Al llegar, intercambiaron miradas de preocupación. Algo andaba mal, eso estaba claro. ¿Qué pasa?, preguntó el inmortal, y su voz resonó en el cavernoso salón. No lo sé, respondió el hombre marciano, mientras su cuerpo cambiante se tensaba con inquietud. Pero debe ser serio. Se reunieron en la cámara central, el corazón de sus operaciones. Era una instalación de vanguardia, equipada con la última tecnología y diseñada para ser una fortaleza contra cualquier amenaza. Sin embargo, un silencio inquietante llenó la sala, intensificando su creciente aprensión. Ruido sordo. Al oír que alguien más llegaba, el grupo se giró y vio a Darkwing. «Darkwing, ¿por qué nos has llamado?», preguntó Inmortal, yendo directo al grano. Pero al oír esto, Darkwing pareció tan confundido como los demás. «A mí. Así que ninguno de nosotros dio la alerta», añadió la mujer guerrera mientras levantaba su maza. Si antes no había sonado la alarma, ahora sí la había, y todo el grupo se puso en alerta máxima. Red Rush, en particular, experimentó el mundo de forma distinta a los demás y aprovechó su velocidad para observar a su alrededor.
Todos estaban allí y nada parecía fuera de lugar, pero todo cambió cuando vio una silueta que se movía velozmente hacia el inmortal. En un instante Red Rush desapareció e interfirió con el ataque del enemigo desconocido mientras sacaba a su amigo del camino. Ahora que la figura estaba en medio del grupo, pudieron ver exactamente quién era el perpetrador, pero la revelación los dejó atónitos. Omniman. ¿Qué haces? Gritó el inmortal, pero Omniman no respondió y entrecerró los ojos. No importa. Está claramente en nuestra contra. Gritó la mujer guerrera, corriendo para interceptarla, blandiendo su maza con precisión letal. Pero Omniman era más rápido, más fuerte. Atrapó su arma en pleno ataque y la lanzó al otro lado de la habitación. El resto del equipo lo imitó y lo atacaron con todas sus fuerzas, pero cada ataque fue prácticamente inútil. En realidad, fueron ellos los que quedaron contra las cuerdas, ya que Red Rush les salvó la vida a todos al menos una vez, y solo habían pasado 30 segundos desde que comenzó la pelea. Omniman también lo reconoció y supo que, si quería ganar, el primer oponente que tendría que derrotar sería Red Rush. Su velocidad era demasiado útil para su equipo y demasiado molesta para lidiar con ella. Mientras Omniman se preparaba para atacar al velocista, Warwoman dudaba mientras sostenía la alarma que Brandon le había dado. Esta no era su pelea, y arrastrarlo a esto días después de recibir su alarma la hacía sentir débil. Pero cuanto más veía pelear a sus compañeros, más sabía que su orgullo debía ser abatido. Con la decisión tomada, pulsó la alarma y volvió a la lucha, lanzando su arma directamente hacia Omniman. Puede que lo hubiera llamado, pero eso no significaba que esperaría su ayuda como una princesa. La mujer guerrera era una guerrera y actuaría como tal. Mientras Omniman era atacado por todos lados, se puso a la defensiva y permaneció inactivo esperando el momento perfecto. Red Rush era rápido incluso para él, así que para alcanzar al velocista, su sincronización debía ser perfecta, y así fue. De un solo golpe, Omniman se elevó en el aire e interceptó el ataque del velocista, sujetándolo con fuerza por la cabeza. Con un poco más de fuerza, planeó aplastarle la cabeza a su viejo amigo, pero su instinto, adquirido tras años de batalla, se activó de repente. Intentó esquivar hacia la izquierda, pero fue demasiado tarde. Sintió una repentina punzada en el costado. Al tocarse el costado, Omniman se sorprendió al descubrir que sangraba. No muchos pueden afirmar haber perforado la piel de un Viltrumita con un arma, así que esto sin duda lo intrigó, pero también envió señales de alarma. Queriendo ver quién era el responsable, Omniman miró hacia adelante y vio a alguien que no reconoció. Vestía una armadura completamente negra con un casco único. Para la mayoría, habría sido simplemente otro traje elegante, pero Omniman había estado en muchos mundos y este era definitivamente extraterrestre. Sin embargo, nunca le habían interesado mucho las culturas, así que no pudo identificar de qué planeta provenía, pero se aseguró de anotarlo mentalmente. Momentos antes de la batalla, Brandon esperaba en su fortaleza de la soledad. Si algo ocurría con los guardianes, quería estar preparado, así que dejó de ser un héroe y se limitó a observar los movimientos de la mujer guerrera. Fue durante esto que Zoda apareció de repente y le notificó que la mujer guerrera se dirigía directamente a su presunta base y que no iba sola. Al sacar imágenes satelitales que Zoda creó, vieron que todos los guardianes se dirigían allí. También he estado rastreando a Omniman, pero desapareció repentinamente cerca de esta base. Si lo que dijiste sobre los Viltrumitas es cierto, creo que aprovechará esta oportunidad para debilitar las defensas de este mundo. Yo también lo creo. Lo que significa que tengo que estar ahí también. Los guardianes son duros, pero no ganarán. Zoda sintió, había calculado las estadísticas y los cálculos con los procesadores de la nave. Todo indicaba que haría falta un milagro para que el grupo ganara, y él sería ese milagro. Brandon se levantó y voló directo a la base. Ya llevaba puesta su armadura y tenía el cuchillo listo. Al llegar, Brandon oyó los sonidos de la batalla y sintió que la montaña temblaba cada vez que había un enfrentamiento, pero aún necesitaba esperar la señal. Presentarse de repente sería motivo de sospecha y podría complicar las cosas en el futuro, así que se contuvo, manteniéndose preparado. Por suerte, su espera no duró mucho, pues escuchó la onda sonora específica dirigida a él. Al llegar volando, Brandon vio a Omniman a punto de matar a Red Rush de la misma forma que lo hizo en la serie, pero no iba a permitirlo. Sacando su daga, no dudó en lanzarse a matar y apuntó al corazón, pero la esquivó rápidamente, logrando desviar la hoja a un punto no vital. No sé quién eres, pero te daré un consejo. Esta no es tu pelea.
Si te vas ahora, te dejaré vivir, dijo Omniman mientras flotaba en medio del grupo. Sí, justo en el momento en que interferí, me convertí en un obstáculo. Aunque me deje ir, no significa que no me persiga. Sin responder al héroe rebelde, Brandon flotó y llegó a su altura con la espada en la mano. Los demás guardianes también lo vieron, pero no supieron cómo reaccionar. Por un lado, tienen a su antiguo amigo, que ahora intenta matarlos, y por el otro, a un nuevo tipo que oculta su rostro con una máscara de calavera. Sin embargo, War Woman, que conocía mejor a Brandon, se dio cuenta de quién era y avisó rápidamente a sus compañeros. No se preocupen, está conmigo. Pueden preguntar después, pero primero abordemos el asunto, dijo señalando a Omniman. El grupo asintió, iniciando la segunda ronda. Todos son tontos, solo hay una manera de que esto salga. Omniman levantó los puños y se lanzó hacia adelante, pero de repente se lanzó en el aire directamente hacia Aquaris. Había dedicado demasiado tiempo a enfrentarse a los miembros más fuertes del equipo, pero si las cosas seguían así, la batalla se convertiría en una batalla de desgaste. Para ganar, necesitaba presionar, y no había mayor presión que tener que defender constantemente a los débiles. Esta era la debilidad de un héroe y la aprovecharía. Red Rush intentó intervenir una vez más, pero ese había sido su plan desde el principio. Con una patada rápida, le rompió las piernas a Red Rush. ¡Ak! Con un grito, el velocista salió despedido por la habitación. El inmortal saltó sobre su espalda para sujetarlo. ¿Cómo pudiste? Éramos tus amigos. Sin embargo, no respondió y arrojó al inmortal lejos de sí mismo para bloquear a Brandon, quien había lanzado un fuerte golpe que sacudió los cimientos de la cueva. ¿Te vas a arrepentir de haberte interpuesto en mi camino? Bueno, ya veremos, respondió Brandon mientras los dos comenzaron a intercambiar golpes. Capítulo 23. Fuera de control. Habían pasado minutos desde el inicio de la pelea y la cueva parecía muy distinta a la asombrosa instalación que fue. Alrededor había piezas de equipo destruidas, la sangre manchaba varias partes de la habitación, y la mayoría de los guardianes estaban heridos o exhaustos. Omniman, por otro lado, se veía bastante bien, salvo por la herida en el costado. Desde el comienzo de la pelea, siempre había mantenido gran parte de su atención en Brandon, pues consideraba que el arma en su mano era lo único que representaba un riesgo significativo. Los demás miembros también lo reconocieron e intentaron rodear a Brandon, usándolo como principal agresor, pero esto no le sentó bien a Aquario. Desde su llegada, el nuevo miembro había sido el que recibía constantes ataques, y él sabía por qué. Él era el más débil. Este hecho se estaba usando en su contra como arma para sus amigos. Al principio, hizo todo lo posible por ignorarlo, pero que lo defendieran constantemente iba en contra de sus creencias. Era un rey. Era un héroe. No necesitaba protección y lo demostraría. Saltando lejos del grupo, Aquario lanzó otra ráfaga de agua directamente hacia Omniman, pero esto era lo que el ex-héroe había estado esperando. ¡No! Antes de que alguien pudiera llegar a tiempo a Aquario, ya era demasiado tarde. Un puño atravesó el torso del rey pez. En ese momento, supo que había cometido un error y se arrepintió de su decisión. Aprovechando el pánico, Omniman se movió a toda velocidad hacia el siguiente guardián y atacó a Fantasma Verde en su momento de tangibilidad. Tras haber trabajado con ellos durante tanto tiempo, conocía las fortalezas y debilidades de todas sus habilidades. El Fantasma Verde, en particular, necesita concentrarse para volverse intangible, pero si sufre una angustia emocional, pierde el control. Es la oportunidad perfecta para lograrlo. Silbido. De un golpe, le cortó la cabeza mientras salía volando. Te mataré. El inmortal, en un ataque de ira, cargó directamente contra Omniman sin ninguna consideración por la defensa. Brandon, que presenció la doble muerte, se aferró las manos con fuerza. No podía salvarlos, pero no los dejaría morir en vano. Inmortal puede resucitar, así que no tengo que preocuparme tanto por él. Puedo aprovecharlo como una oportunidad. Corriendo desde atrás del inmortal, siguió la trayectoria del héroe y no se molestó en intentar detenerlo. Omniman notó esto y no supo qué pensar. Seguramente se dio cuenta de que el inmortal moriría en un par de movimientos, como los demás. Sin saber qué planeaba Brandon, intentó acabar rápidamente con su amigo, superándolo con su fuerza y maniobrabilidad al apuñalarlo. Sin embargo, el inmortal, tenaz, lo sujetó con fuerza con una sonrisa mientras Brandon aparecía por el rabillo del ojo. Arc.
Intentando apartarse, le arrancó la cabeza al inmortal para esquivarlo de nuevo, pero el ataque había sido demasiado limpio. Con un golpe rápido, le atravesó el hígado y no se detuvo allí, sino que procedió a apuñalarlo una y otra vez a gran velocidad. Omniman, que estaba siendo abrumado, pateó hacia atrás con todas sus fuerzas, lanzando a Brandon fuera de la cueva. Tos, ja, ja. Al mirar a su Omniman, descubrió que tenía las manos cubiertas de sangre y notó que le costaba moverse. Pensó que esta misión había fracasado y que debía irse rápido. Se levantó del suelo e intentó escapar, pero de repente se vio retenido por el hombre marciano. Usando sus habilidades de cambio de forma, el hombre marciano usó sus extremidades alargadas para envolver al traidor, sujetándolo. Mientras tanto, la mujer guerrera aprovechó la oportunidad, asestando varios golpes sobre sus heridas con la esperanza de que el dolor lo dejara inconsciente. Ala Oscura, por otro lado, corría en círculos usando armas arrojadizas, pero todas rebotaban. El material del que estaban hechas, aunque resistente, no era nada comparado con el criptio. ¡Abajo!, gritó la mujer guerrera, y su maza le impactó de nuevo en el pecho, pero Omniman no se dejó vencer. Con un rugido, convocó una oleada de fuerza y se liberó del agarre del hombre marciano. En respuesta, el héroe alienígena se desintegró al caer al suelo. Tras ser derrotado de nuevo, Omniman volvió su atención hacia la mujer guerrera. Con una carga furiosa, acortó la distancia y comenzó a golpearla. Aunque pudo haber resultado herido, no cambió la distancia que los separaba en fuerza, pues aún la superaba a leguas. Ala Oscura intentó ayudarla lanzando un gas tóxico al rostro de Omniman, pero Omni lo esquivó y contraatacó fácilmente, girándose para esquivarlo y arrojándole la maza de la mujer guerrera directamente al torso. Matando a otro guardián. La mujer guerrera, que presenció esto, intentó defenderse, pero sus mejores esfuerzos fueron en vano, pues Omniman volvió a golpearla. Al final, quedó negra y magullada mientras el suelo temblaba y su cuerpo temblaba cada vez que recibía un golpe. Al ver que había perdido el conocimiento, Omniman formó una punta con la mano y se preparó para apuñalarla en el corazón, pero justo cuando estaba a punto de asestarle el golpe, Brandon regresó volando a Mach 6. Usando su velocidad como palanca, siguió el consejo de su padre y creó un puñetazo supersónico que lanzó a Omniman por la montaña. Con el peligro despejado por ahora, Brandon se arrodilló junto a la mujer guerrera y comprobó su estado. Soltó un suspiro de alivio al ver que estaba bien. Bueno, está bien, fue amable, tenía las costillas destrozadas, los brazos rotos y lo más probable es que tuviera una conmoción cerebral, pero al menos estaba viva. Al observar los cuerpos que cubrían la habitación, Brandon frunció el ceño y apretó el puño. Sabía que las cosas no serían fáciles ni siquiera con un arma, pero no esperaba que la mayoría muriera de todos modos. Reprimiendo su ira y frustración, supo que no había tiempo que perder. Tenía que detener a Omniman antes de que escapara del planeta y consiguiera refuerzos. Elevándose en el aire, siguió el nuevo túnel que había creado el cuerpo de Omniman al ser lanzado. Después de recibir ese golpe y ser lanzado a varias millas de distancia, Omniman finalmente pudo reducir su velocidad mientras escupía otro trozo de sangre. Arg, no sobreviviré si esto sigue así, necesito ir a buscar a Mark. Se dio la vuelta y se fue a toda velocidad. Mark no iba a ser de mucha ayuda, pero necesitaba sacarlos a ambos de la planta. Una vez que lleguen al Imperio Viltrum, recibirán la ayuda necesaria y todo se solucionará. Al llegar a su casa, Omniman se permitió relajarse un poco mientras abría la puerta de su casa. «Dios mío, Nolan. ¿Qué te pasó?», gritó Debbie mientras corría hacia su marido. Lo había visto herido antes, pero nunca así. Mark, que todavía llevaba puesto el disfraz, vio esto y también puso cara de asombro mientras corría hacia su padre. «¿Quién te hizo esto?». Nolan puso cara de cansancio mientras besaba suavemente a su esposa y la apartaba a un lado. Caminaba directamente hacia Mark. «Mark, tenemos que irnos ya. No lo entenderás ahora, pero lo harás más tarde». Agarró a su hijo por el hombro e intentó sacarlo, pero Debbie no lo permitió. «No, Nolan, ¿a dónde vas? No puedes irte hasta que te expliques». Al oír a su esposa, Nolan levantó la mano para golpearla, pero se detuvo al ver su rostro. Ella estaba asustada y preocupada por él. Liberando su fuerza, la colocó suavemente sobre su cuello y la dejó inconsciente. «Lo siento, Debbie, ¿qué demonios, papá? No voy a ir a ningún lado contigo. No después de que le hiciste eso a mamá». «Arg, escúchame, Mark.
Sin embargo, antes de que pudiera seguir intentando convencer a su hijo, se puso tenso y se dio la vuelta. Es demasiado tarde, está aquí. ¿Quién está aquí, papá? Él. Levantó la mano y señaló la figura blindada que flotaba en el cielo. Brandon, que los había alcanzado, los miró con pesar. Había planeado asestar otro puñetazo a toda velocidad, pero si lo hacía, los daños en la zona podrían matar a civiles. Especialmente a Debbie, que estaba justo a su lado. Si acaso, ella era la mayor víctima y matarla sería demasiado. Mientras descendía, Brandon retrajo su casco y miró a Mark. Mira, sé que probablemente no entiendas lo que está pasando aquí, pero necesito alejarme de tu padre. Acaba de matar a la mayoría de los guardianes y es muy peligroso. Así que eres tú, ese nuevo Ultra. Debería haberlo sabido. Mark miró a su padre con recelo, pero no podía creerlo. Sí, su padre se comportaba de forma extraña esta noche, pero había sido un héroe toda su vida. Entonces, ¿por qué debería confiar en un nuevo héroe en lugar del hombre que salvó la Tierra innumerables veces? Suspiro, esto va a ser mucho más difícil de manejar. Sígueme. Brandon comenzó a subir más alto hacia el cielo con la esperanza de que esto los alejara de la ciudad. Nolan apretó la mirada, pero también lo siguió. Si quería que su hijo peleara con él, necesitaba seguirle el juego y no arriesgar a los civiles, o se convertiría en un 2 contra 1. Omni-Man, entrégate. No, mi hijo y yo nos iremos de este planeta y nos dejarán ir. ¿Dejar el planeta? ¿De qué hablas? Tengo una vida. Mañana tengo clase, no puedo irme así como así. Hablaremos de esto más tarde, pero primero nos ocuparemos de él. Dicho esto, la tensión empezó a aumentar, pero Brandon fue el primero en atacar. Sin casco, nada le impedía usar una de sus habilidades más letales. Con ojos rojos brillantes, lanzó rayos gemelos directamente hacia Omni-Man. BZZZ. De vuelta en el cuartel general de los guardianes, múltiples siluetas se movieron por la base antes de que comenzaran a aparecer. Entrada despejada, pasillos despejados, habitación principal despejada, con todo despejado. Empezaron a aparecer relámpagos cuando Cecil apareció de la nada. Donald, dame el informe. Señor, alguien usó el sistema de emergencia del guardián para llamarlos. Lo entiendo, pero quiero saber quién lo hizo. Eso es lo que pasa, señor. Quien quiera que lo haya hecho apagó las cámaras y los interruptores. No pudimos ver quién era el responsable. Cecil emitió un leve gruñido al oír esto, pero siguió haciendo preguntas. ¿Y los guardianes? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, sobrevivientes. Al oír la buena noticia, Cecil corrió con algunos de sus hombres. Allí encontraron a los médicos atendiendo a la mujer de la guerra, que parecía estar en coma. Mientras tanto, otros hablaban con Red Rush, quien yacía en el suelo con las piernas rotas. Red Rush, tienes que darme algo. ¿Qué pasó aquí? Al oír esa pregunta, se tensó y miró a su alrededor mientras se le caían las lágrimas. Cuanto más lo veía, más le costaba creer que fuera real. Fue Omni-Man. Apareció y mató a todos. Esto no era bueno. Al mirar a su alrededor, también vio la preocupación que sentían sus hombres. Era bien sabido que nadie era más fuerte que Omni-Man. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero tuvimos ayuda. Llegó un tipo nuevo que no reconocí y logró lastimarlo bastante. Hace un tiempo, los dos se fueron y llevaron su pelea a otro lado. Está bien, descansa y déjanos el resto a nosotros. Cecil se levantó de su rodilla y caminó de regreso con Donald. Quiero saber dónde está Omni-Man. Necesito que todos los satélites del cielo sepan dónde está ahora mismo. Ya estamos en eso, señor, y lo encontramos, pero está en medio de una pelea con alguien. Sacando su tableta, le mostró a Cecil lo que habían capturado y en las imágenes se veía a Omni-Man junto con Invincible peleando contra un extraño como había dicho Red Rush. Lleva mis drones allí ahora y envía a algunos aviones que necesitamos para ayudarlo. Capítulo 24. Fin de la batalla. ¿Qué demonios está pasando? Se preguntó Mark. Las cosas habían estado raras desde que su padre llegó a casa. Con la forma en que trataba a su madre, y ahora con ese nuevo héroe, Ultraman, amenazando con arrestarlo. Una parte de Mark sentía que Ultraman podría tener razón, considerando que su padre había regresado de un lugar desconocido, cubierto de sangre. Pero era difícil de creer, y no sabía qué hacer. Se sentía tan desgarrado. BZZZ. Mientras Mark se debatía, el sonido de un láser resonó en el aire, dirigiéndose directamente hacia su padre.
Por suerte, su padre fue rápido y lo esquivó con éxito, pero esto no era como un arma que necesitara otro disparo para dispararse de nuevo. Este rayo permaneció activo, y con un ligero giro, el láser de Ultraman cortó el brazo de su padre en su retirada. ¡Ah! Escuchar el grito de su padre conmocionó profundamente a Mark. Nunca antes lo había visto sufrir, y mucho menos dolido, pero en ese momento era todo eso. Mirando hacia la izquierda, Mark vio como Ultraman volaba directamente hacia su padre con el brazo levantado, con la intención de asestarle otro golpe. Al ver esto, Mark finalmente sintió que su vacilación se disipaba. Sí, Ultraman podría haber querido llevarse a su padre, pero ese láser claramente estaba destinado a matar. Si su padre no lo hubiera esquivado, habría muerto. Así que, aunque ese nuevo héroe tuviera razón, no podía permitir que esto continuara. No podía simplemente ver cómo mataban a su padre. Con un impulso de velocidad, Mark se abalanzó y apenas bloqueó el golpe de Ultraman. El impacto le provocó una honda sacudida. La fuerza y el poder que emanaban lo paralizaron, mientras sus brazos temblaban bajo la tensión. A pesar de esto, Mark lo ignoró y gritó: «¡Aléjate de mi papá!». Brandon entrecerró los ojos al observar al joven héroe. Habiendo visto al personaje en pantalla antes, sabía que Mark no era consciente de nada y actuaba solo con base en lo que sabía. Que no era mucho. Al fin y al cabo, al igual que su madre, él también era una víctima. Mark, no lo entiendes. Tu padre es peligroso. Brandon intentó razonar lo suficiente para alejar a Mark, pero a estas alturas, Mark ya no quería escuchar. Me da igual. Intentas matarlo. Interrumpió Mark, apretando los puños. No te lo permitiré. Con un movimiento rápido, Mark lanzó un puñetazo a Ultraman. Brandon lo esquivó sin esfuerzo, pues su experiencia y poder le daban una clara ventaja. Pero Mark era implacable, lanzando puñetazo tras puñetazo, intentando alejar a Ultraman de su padre, pero fue inútil. Brandon podría tener dificultades para enfrentarse a Omniman, pero contra Mark. Sí, eso no iba a suceder pronto, pero olvidó algo. Mark no estaba solo, auge. Con un fuerte estruendo, Brandon sintió que lo lanzaban lejos mientras una punzada de dolor le invadía la mejilla. Frotándosela, miró a lo lejos y vio a Omniman ya sobre él. Con movimientos rápidos, ambos entraron en un nuevo enfrentamiento, compartiendo golpes. Era prácticamente increíble ver a Omniman seguir luchando con tanto vigor. Sobre todo cuando le faltaba una mano y tenía varias puñaladas, pero Brandon no esperaba menos. Por lo que recordaba, se suponía que Omniman era un guerrero con miles de años de experiencia, lo que probablemente lo convertía en uno de los mejores luchadores del universo conocido. Si solo se necesitaran un par de puñaladas para ganar, Brandon se habría decepcionado. Mientras pensaba en esto, Omniman de repente le asestó otro golpe directo al pecho, lanzándolo lejos. Mark flotaba junto a su padre con una expresión compleja, con la determinación de luchar y llegar hasta el final. Ver a los dos flotar uno al lado del otro definitivamente demostró que las cosas no serían fáciles. Complicado, tal como lo pensé, pero no difícil. Omniman ya está bastante maltrecho, incluso le falta una mano, mientras que Mark era un joven Viltrumita con apenas un par de días de experiencia. Pero subestimar a los oponentes fue una decisión insensata, y no lo haría. Por primera vez en cualquier pelea, Brandon hizo algo diferente. Levantó un brazo y lo estiró hacia adelante mientras movía el resto de su cuerpo en una posición extraña. Inhalando y exhalando relajó su cuerpo. Al enfocar la vista en los dos que tenía delante, Brandon aceleró el paso al cruzar la distancia. Omniman llevaba mucho tiempo preparado y alerta desde que notó el cambio en el comportamiento de Brandon, pero en su estado, carecía de la fuerza para reaccionar adecuadamente. «Papá, cuidado». Pero era demasiado tarde. Brandon se movía con una velocidad y precisión que dejaba poco margen de reacción. Omniman solo pudo aguantar el golpe, mientras una rodilla se le clavaba en el estómago. Gruñó Omniman mientras retrocedía. No me pierdas ahora, apenas estoy empezando. Mirando al ex-héroe, Brandon comenzó a dejar que su lado guerrero tomara el control mientras sus ojos brillaban carmesí. A Mark no le gustó esa imagen y también se lanzó, pero la pelea ya estaba completamente fuera de su alcance. No tenía ninguna posibilidad ante los rápidos combos que Brandon descargó. Rodillazos, codazos, puñetazos y patadas los usó todos en rápida sucesión, pero tampoco se olvidó de Nolan. Ni por asomo se dio cuenta de que intentaba colar un ataque mientras Brandon estaba ocupado superando a Mark, pero ese truco no le funcionaría.
Cambiando de enfoque, desató un nuevo movimiento suyo, controlando su telequinesis para sujetar a Nolan mientras usaba toda su fuerza en la pierna para una buena patada. «Mark, deténlo», gritó Nolan mientras luchaba contra la fuerza opresiva que lo rodeaba, pero ya era demasiado tarde. Por un instante, fue como si el sonido se detuviera cuando un pie impactó su barbilla antes de que, de repente, se desatara un estallido sónico y la figura de Nolan fuera lanzada más allá de la atmósfera. Mark intentó reaccionar y detener lo sucedido, pero fue demasiado lento como para que un puño le impactara en el estómago. Normalmente, habría bastado para lanzarlo, pero Brandon extendió la mano y lo retuvo antes de que eso ocurriera. Con otra mano fuerte, Brandon asestó un segundo, un tercero, un cuarto y muchos más golpes. Cada puñetazo que conectaba dejaba ondas de choque por todo el aire mientras las nubes se dispersaban. Brandon no quería tratar a Mark así, pero sabía que no se rendiría. Dejándole solo una opción real, eliminándolo por completo de la ecuación. «¡Aga! Maldita sea!», gimió Nolan mientras se estabilizaba en el aire. Levantó la mano para tocarse la barbilla, pero no le quedaba mucho. La patada prácticamente la había destrozado. Pero no era solo su barbilla. También estaba la mano que le faltaba, las costillas rotas, las puñaladas y la fatiga acumulada por tantos combates. El propio Nolan no se había sentido así desde que decidió unirse al ejército viltrumita y nunca esperó que lo presionaran tanto. Sobre todo en un mundo remoto como la Tierra. Al bajar la vista, vio que Ultraman se había acercado a su hijo y lo manejaba con facilidad. Por un instante, se preparó para saltar, pero se detuvo a mitad de camino. «Esta pelea ya terminó, quizás sea mejor así», murmuró Nolan débilmente mientras pensaba en su esposa e hijo. Al menos así, tendría una excusa para no seguir las órdenes. Al repasar la pelea, vio los golpes que se estaban asestando y se dio cuenta de que ninguno era mortal. Ultraman no estaba realmente interesado en matar a su hijo como si fuera él mismo. Esto significaba que Mark aún tenía un hogar. Las cosas serían difíciles para él por un tiempo, pero al menos él y Debbie estarían a salvo. Al darse cuenta de sus pensamientos, Nolan se sintió aún más confundido. ¿Por qué pensaba esas cosas? Lo único que importa es Viltrum, ese es su propósito. Sin embargo, por mucho que lo intente, no puede librarse de esa extraña sensación de alivio. Abrumado por estos pensamientos, finalmente decidió que necesitaba tiempo para pensar y sanar sin interrupciones, pero no podía hacerlo allí. Claramente, las cosas se pondrían muy difíciles y sus probabilidades de morir serían mucho mayores. Al menos, con el tiempo, podría regresar en mejores condiciones. Se dio la vuelta, miró las estrellas y voló tan rápido como pudo lejos de la Tierra. ¿Mejor así? Brandon había oído claramente a Omniman decir esas palabras, y el sonido de sus latidos era, con mucho, el más complejo desde que lo vio. Era casi como si el psicólogo estuviera realmente feliz. Esto se puso aún más en duda cuando notó que la trayectoria de Omniman cambió de él al espacio mientras procedía a irse, tal como lo hizo en el programa. Esta vez no. Brandon alzó el puño e intentó perseguirlo, pero retrocedió cuando un brazo le rodeó el cuello. Por sorprendente que fuera, lo más interesante era que era Mark. Quien ni siquiera debería tener fuerzas para moverse, pero las tenía. Ya fuera por fuerza de voluntad o pura adrenalina, Mark hizo acopio de todo para recuperar a Brandon. Este bloqueo se rompió fácilmente al zafarse de los brazos de Mark, pero él no se rindió y siguió aferrándose. «Por favor, deja ir a mi papá. No le hagas daño». «Lo siento, pero, está dormido», dijo Brandon al notar que la respiración de Mark cambiaba y su cuerpo se aflojaba. Parecía que ese último remanso de fuerza era todo lo que le quedaba. Con Mark en brazos, consideró soltarlo y perseguirlo, pero sabía que Nolan ya estaba lejos. Sí, podría alcanzarlo, pero parecía que otros también querían explicaciones, si los aviones que se dirigían hacia él eran una señal. «Parece que tu padre vivirá un día más. Esperemos que ese comentario que hizo fuera de verdadero arrepentimiento». Capítulo 25. Consecuencias. El ambiente estaba cargado de tensión mientras Brandon se sentaba frente al director de la Agencia de Defensa Global, Cecil Stedman. Había pasado un día desde la traición de Omniman, así que los sucesos recientes aún estaban muy frescos. Tampoco ayudaba que los dos sentados desconfiaran el uno del otro. La razón de Cecil se debía a su naturaleza cautelosa y la de Brandon, bueno, simplemente desconfía de los empleados del gobierno. Sobre todo de uno que a menudo se compara con Nick Fury y Amanda Waller.
Cecil fue el primero en romper el silencio, suspirando profundamente. ¿Quieres café? Preguntó, señalando una cafetera sobre la mesa. No, gracias, respondió Brandon, con la mirada fija. ¿Quién sabe qué tendrá ese café? De todos modos, Cecil se sirvió una taza. Necesito una ahora mismo, dijo, dando un largo sorbo antes de dejar la taza. Ahora, necesito que me expliques de nuevo cómo sucedieron los acontecimientos en el cuartel general de los guardianes desde el principio. Brandon asintió, comprendiendo que Cecil debía tener muchas preguntas, pero que también necesitaba ser honesto. Había demasiadas inconsistencias en lo sucedido como para que la gente no sospechara de él también. ¿No es un poco conveniente que haya llegado con una armadura que nunca ha usado? Con un arma que nunca ha usado y, encima, capaz de cortar la piel de Omniman. Incluso una persona normal pensaría que algo pasa, y Cecil no es nada normal. Quizás revelar algo de verdad aquí no vendría mal. Si la Tierra es alertada del problema Viltrumita antes, podría dar a fuerzas como la da más tiempo de preparación, y si Batman sirve de algo, el tiempo de preparación siempre es bueno. Inclinándose hacia adelante, Brandon bajó la cabeza hasta la altura de Cecil, listo para empezar desde el principio. No sé si lo recuerdas, pero hace varias semanas hubo un ataque en Denver por parte de esclavistas alienígenas. Sí, lo recuerdo, pero ¿qué tiene que ver con los guardianes? Ya voy a eso. Verás, cuando ataqué su nave, me interesé un poco por su tecnología y usme. Fue durante ese pequeño desvío que descubrí algo interesante sobre los Viltrumitas que Omniman ha mencionado en las noticias en algunas ocasiones. No son héroes ni protectores de planetas, no, en realidad son una raza de conquistadores que viajan por la galaxia absorbiendo mundos en su imperio. Al principio, no lo creía. Omniman es el héroe más grande de la Tierra, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo, así que formé un pequeño contingente. Esa baliza, dijo Cecil al darse cuenta de algo. ¿Sabes algo al respecto? Preguntó Brandon, algo sorprendido. Al salir del cuartel general de los guardianes, estaba seguro de que la mujer guerrera permanecería inconsciente un buen rato. Sí, pero no de la mujer guerrera, sigue en coma. Cuando la encontramos, lo llevaba consigo y no nos costó mucho deducir que enviaba una señal. Supongo que ya sabemos a quién se la enviaba. Lo que no entiendo es por qué no lo planteaste por los cauces adecuados. Si lo hubieras hecho, habríamos estado preparados. Quizás, o podría haberlo vuelto cauteloso y listo. Omniman no es tonto. Habría notado tu cambio. Puedes engañar a otros, pero para quienes tienen sentidos agudizados, todo se vuelve más claro. Desde las microexpresiones, ciertos olores, feromonas y, por último, el latido del corazón. Si hubiera tenido el más mínimo presentimiento, habría perdido mi ventaja, que era el factor sorpresa. Los sentidos mejorados han sido la causa de la mayoría de las muertes de sus hombres. Así que no pudo evitar aceptar a regañadientes, aunque esto no significaba que estuviera contento con el resultado. Al final, la mayoría de los guardianes murieron y Nolan se fue. Sí, resultó gravemente herido y podría no regresar en mucho tiempo, pero aún así escapó. Lo cual ya era preocupante. Si lo que ha oído es cierto, podría haber un planeta entero de Nolan con el que lidiar, y él no tiene cómo hacerlo. Excepto quizás por el arma que usó Ultraman. Bueno, creo que puedo descifrar el resto desde aquí, pero ¿qué arma usaste? Nuestra gente no tiene nada que se acerque a lo que le hizo a Omniman. Eso es algo especial, lo siento, pero en ese caso no puedo compartirlo. Esto no alegró mucho a Cecil, pero le dio una pista. Durante el último mes, él y sus hombres habían estado buscando maneras de controlar a Ultraman en caso de que se rebelara, pero no habían encontrado nada. Todas sus predicciones indicaban que incluso podría sobrevivir a un ataque nuclear, así que al final no encontraron nada. Excepto que, por ahora, si protege esta arma, es muy probable que pueda hacerle daño como a Nolan. Cecil miró con avidez el costado de Ultraman, donde vio la vaina de la espada, pero reconoció que era inútil intentarlo. Es una pena, pues le habría encantado que sus hombres descubrieran su composición para replicarla. Brandon sintió la leve mirada y frunció el ceño. Precisamente por eso no le gustaban esos tipos. Podrías salvar el mundo y seguirían intentando encontrar la manera de matarte. Tengo que salir de aquí. No solo él, sino todos los científicos de este edificio. Me miran como si quisieran diseccionarme, pero primero tengo que revisar a unas personas. Quiero saber cómo están War Woman y Red Rush.
Esta pregunta sacó a Cecil de sus pensamientos y negó levemente con la cabeza, con genuina emoción por una vez, y su rostro se veía triste. El cráneo de la mujer guerrera fue golpeado severamente, y esto no incluye el resto de su cuerpo. Ya la tenemos conectada a todas nuestras mejores máquinas, pero le llevará un tiempo despertar. En cuanto a Red Rush, tenemos las piernas rotas, lo cual no es la primera vez que sucede, así que probablemente estará bien. Solo necesita un mes para sanar. Lo cual me lleva a algo que quería comentarte. Cecil levantó las manos, las juntó y se apoyó en la mesa con seriedad, pero por lo que Brandon sentía, también se sentía incómodo. Probablemente por lo que estaba a punto de decir o preguntar. Sin los guardianes y sin Omni-Man a Wall-E, ahora no hay pesos pesados para lidiar con las grandes amenazas. Sé que no somos muy cercanos y que este es nuestro primer encuentro, pero quiero saber si podemos contar contigo para manejar la situación. Brandon no se molestó en pensar ni preocuparse, pues ya tenía la respuesta. Claro, contáctame con el dispositivo que le di a la mujer guerrera y me iré lo más rápido posible. Esto pareció relajar a Cecil, pues su respiración se tranquilizó, pero parecía que tenía una pregunta más. Ahora, hablando de Invincible, dejaste claro que desconocía lo sucedido y también lo aclaré con su madre, pero aún así no quiero arriesgarme. Así que te hago una última petición. ¿Puedes cuidar al niño? Brandon realmente no quería hacer nada. Era muchas cosas. Hijo, héroe, extraterrestre, pero niñera. Sí, no era eso. Lo siento, no puedo hacerlo. Tengo mis propios asuntos que atender. Cecil quiso refutar, pero en realidad no tenía ningún poder sobre Brandon. Ay, está bien. Al ver que la conversación había terminado, Brandon se levantó y se preparó para irse cuando se detuvo en la puerta. Por cierto, el inmortal sigue vivo. Solo reconstruidlo y volverá. Con eso, Brandon dejó atrás al sorprendido Cecil, quien se levantó y rápidamente comenzó a hacer llamadas. Tras salir, Brandon se preparó para irse y se dirigió hacia la salida, donde se encontró con unas personas inesperadas. Bueno, sabía que estaban allí por su audición, pero aún así, eran dos personas inesperadas. A la izquierda, una hermosa coreana no aparentaba más de 30 años, pues había envejecido con gracia. Si hubiera sido más joven, algunos hombres habrían asumido que pertenecía a un grupo de K-pop. A su derecha había un hombre joven, pero sus rasgos eran más difíciles de distinguir con la cara hinchada y las vendas, sentado tímidamente en una silla de ruedas. Al verlos a ambos, a Brandon no le costó reconocerlos. Debbie y Mark. Disculpe, dijo Debbie con algo de cansancio en la voz. Intentó disimularlo, pero Brandon percibió el dolor, probablemente por el llanto. Descubrir que su esposo mató a sus amigos es demasiado para asimilar, y eso sin siquiera saber que básicamente le ocultó su pasado. Solo quería agradecerte por no haberte pasado con Mark y también disculparte. No tiene nada de qué disculparse, señorita, nadie lo vio venir. La expresión de Debbie se ensombreció ante el último comentario. Si alguien debería haberlo sabido, debería haber sido ella. Era su esposa, aún no lo había pensado, pero en lugar de llorar otra vez, se contuvo y apoyó un brazo en Mark. Al menos su hijo estaba a salvo. Brandon miró a Debbie y vio que estaría bien. Luego, centró su atención en Mark, quien parecía estar reuniendo el coraje para hablar. El rostro del joven héroe era una mezcla de confusión, frustración y algo más. Ultraman, quiero disculparme, empezó Mark con voz temblorosa. No sabía todo lo que pasó. Estaba confundido, y todavía lo estoy. No puedo creer que mi padre hiciera algo así. No te preocupes, sé que no estabas realmente consciente de lo que estaba pasando y solo reaccionaste a lo que podías ver. Honestamente, si yo estuviera en tu lugar probablemente haría lo mismo. Sintiendo que esto era todo lo que los dos tenían que decir, Brandon procedió a alejarse cuando escuchó a Mark rodar hacia adelante para decir algo más. Sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero quería saber si podrías entrenarme. ¿Entrenarlo? Sí, fue un no rotundo. Lo siento, pero no puedo enseñarle a nadie siendo principiante, y eso sin contar que tenemos más o menos la misma edad. En realidad, esto no era del todo cierto. Como kryptoniano creado con la genética guerrera perfecta, Brandon hacía tiempo que se había vuelto experto en combate y probablemente podía enseñar bien, pero no tenía ningún deseo de hacerlo. Ah, supongo que tienes razón, perdón por preguntar. Mark parecía bastante abatido después de esto y, por lo que se veía, Debbie no sabía cómo ayudarlo.
Como un mana normal, estaba lejos de poder darle lo que necesitaba, y con la partida de Nolan, parecía que el entrenamiento de los invencibles iría cuesta abajo. Uf. Con darle una paliza de vez en cuando debería ser suficiente entrenamiento, ¿no? Si su especie es como la de los Saiyajin, apuesto a que tiene algo estúpido como un impulso Zenkai. Mira, no puedo entrenarte, pero puedo darte algunos entrenamientos de vez en cuando. Lo que aprendas de ellos depende completamente de ti. Sí, eso es todo lo que quiero. Está bien, pero no esperes demasiado. Yo también estoy ocupado. Ante esto, Mark asintió mientras Brandon se daba la vuelta y salía rápidamente del edificio. Pensó en quedarse más tiempo para ver cómo estaba la mujer guerrera, pero decidió volver en otro momento. En fin, tenía cosas que hacer en casa. Pensando en esto,